¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Por todos lados, la locura fascina al hombre. Las imágenes fantásticas que hacen hacer no son apariencias fugitivas que desaparecen rápidamente de la superficie de las cosas. Por una extraña paradoja, lo que nace en el más singular de los delirios se hallaba ya escondido, como un secreto, como una verdad inaccesible, en las entrañas del mundo. Cuando el hombre despliega la arbitrariedad de su locura, encuentra la oscura necesidad del mundo. Erasmo de Rotterdam, el elogio a la locura. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido una vez más a Café Coloquio. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien. ¿Qué Y tal bienvenidos a los oyentes también, ¿no es cierto? A nuestros suscriptores. Claro que sí, hoy le vamos a dar una bienvenida muy especial a algunos de nuestros oyentes. Unos saludos. Unos saludos y empiezo por la señora Sirley Gallego en la ciudad de Venezuela. En el país de Venezuela. En el país de Venezuela, y hablamos nada más y nada menos que de mi señora madre, Raúl. En Barinas. En Barinas, una oyente cada 8 Fiel. días fiel, allí escuchándonos. Entonces aprovechemos para saludarla ya a Sirley y también a muchos oyentes que son muy fieles, Mauro, Claro ¿sabías? que sí, tenemos también a la señora Lucy Sánchez, que está muy pendiente y siempre nos comenta. Y yo le quiero Allá en Itagüí. Y le quiero dar un saludo muy especial porque siempre está pendiente, siempre nos comenta. Siga así, doña Lucy. Y vamos a hablar también del señor Hugo Alberti desde Uruguay. Uruguay. Saludos, Hugo, un abrazo. Un abrazo, un saludo muy especial para Hugo y para César Vélez, que también está muy César, pendiente. gracias, hermano, por escucharnos y por apoyar este proyecto. Igual a Adrián Alberto Castro Pastor allá en Campo Valdés, a su esposa y a su hijo. Saludamos también a Nelson Fabián Hoyos y a su esposa y a sus hijas. Estos amigos son amigos queridos de la casa. Claro que sí, José Guillermo, que no se nos José Guillermo, también. que es un buen crítico, nos ha hecho unas devoluciones muy buenas. José, un abrazo. Un abrazo para José y muchas gracias por esas devoluciones, nos han servido mucho. Bastante. Y bueno, un saludo en general, Raúl, para la gente de Bogotá, que nos escucha mucho. Tenemos una gran audiencia en Nuestros Bogotá. amigos bogotanos. Mauro, pero sabes que yo te decía ahora que, como rescatando un eslogan por allá viejo, estos suscriptores u oyentes que nosotros no conocemos son amigos que todavía no hemos escuchado. Así es, son amigos que no hemos conocido. Que no hemos conocido todavía, con los que no nos hemos dado la mano, pero probablemente en un futuro. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, Raúl, tema como siempre muy interesante, el tema que tocaremos el día de hoy. Hablaremos acerca de la genialidad y de la locura. Esa locura y la creatividad, ¿no? Y la creatividad, cómo van tan de la mano y cómo han habido personajes tan relevantes en la historia que nos muestran estas pinceladas de lo que estamos en este momento conversando, que es esa genialidad, pero también a la vez ese tinte de locura. Acompañado de locura, tienes toda la razón, claro. Bueno, Mauro, pero antes de empezar, sirvámonos un café. ¿Te parece? Claro que sí, sirvámonos un cafecito. Bueno, Mauricio, estás diciendo algo muy importante y es que la relación que hay entre la creatividad y la locura no es un tema nuevo. Es un tema más bien recurrente que a lo largo de la historia, tanto mira, de la literatura, de la pintura, de la música, del arte en general, se ha podido comprobar que con frecuencia las personas que poseen esa gran capacidad creadora son muchas veces aquellas que también tienen propensión a desarrollar trastornos psíquicos, Mauro. Obviamente, es importante aclarar esto. Obviamente no es la locura un requisito indispensable para la creación. Y a nadie se le ocurriría afirmar que todos los enfermos mentales sean genios. Sin embargo, es interesante... O que todos los genios estén locos. Exacto, pero Mauro, sin embargo, y oyentes, es interesante notar la existencia de un grupo de artistas cuya producción, por ejemplo, está marcada por estados maníacos de producción ilimitada, seguidos de unos periodos de depresión profunda. Esto se ha visto mucho en el ámbito artístico. Siempre hemos notado que muchos artistas a través de la historia han tenido este tipo de condiciones. Claro. Pero ¿sabes también quiénes? Sí, dime. Algunos mandatarios que han tenido un poder enorme en sus manos han tenido también ese tinte, sobre todo de locura. De locura extrema. Total. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos por los pintores que han tenido
que han tenido esa genialidad, esa creatividad, esa capacidad artística, pero que a su vez han sido atormentados por, digámoslo, por esos demonios de la enfermedad mental o psíquica. Así es, y empezamos nada más y nada menos que con el señor Vincent Van Gogh, y me llama mucho la atención porque Vincent Van Gogh, Raúl, nació en el año 1853, pero murió en el año 1890. Muy joven. Este hombre murió de 37 años. Claro, una persona joven. No sé la esperanza de vida para la época, pero Pero no era tan baja la esperanza de vida en ese tiempo en Europa. creo que de todas maneras murió Muy joven, sí. muy joven. Una persona joven. Entonces, Mauro, este artista holandés, es muy interesante su vida, es muy interesante su existencia y el aporte que dio a la pintura. Al parecer, Vincent Van Gogh sufría de esquizofrenia y desde muy pequeño. La historia de él es fuerte porque él era hijo de un pastor y él, pastor cristiano o protestante, digámoslo así, y él quería ser misionero, fue rechazado para ser misionero y finalmente dedica a la pintura, que era lo que le apasionaba, y este señor se dedica a pintar de una manera muy interesante porque él plasmaba lo que era la luz y el color de una forma muy especial, de una forma como él la podía captar y ver. Y bueno, de hecho hablamos ahorita de los cuadros más cotizados o entre los más cotizados que hay actualmente, los cuadros del señor Vincent Van Gogh. Los Tristemente girasoles. no disfrutó de esa fama en su época. Es que mira, tengo un libro que me regalaron en un cumpleaños que se llama Cartas a Teo. Buenísimo. Ese libro es muy bueno y es la correspondencia que sostuvo Vincent Van Gogh con su hermano Theo Van Gogh. Y él dice, yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Eso expresaba Van Gogh en esa comunicación que sostuvo por varios meses, creo que años, con Theo, que era el que lo sostenía, inclusive él llegó a vender 2 pinturas, pero fue Theo que las compró. Entonces, Mauro, mira, hablando de la genialidad y la locura, se dice que Vincent Van Gogh durante su vida sufrió una enfermedad maníaco-depresiva. Trastorno bipolar iba acompañado de alucinaciones, tanto de voces como de visiones, y de una epilepsia psicomotora caracterizada por un estado de confusión y de amnesia. Él tenía esas crisis, sobre todo cuando tenía pues, más estrés por su precariedad para poderse sostener cuando estaba viviendo en Arles, que fue el lugar donde se mudó, porque él consideraba que allí la intensidad de la luz era diferente y que podía pintar unos cuadros con una luz y con una intensidad de la luz pues, muy especial. La luz de una manera distinta. Exacto. Qué interesante lo que dices de la luz. En algún momento escuchaba a alguien, un fotógrafo, que me hablaba de la luz. Yo pensaba que la luz era igual en todas partes y resulta que no. Mira que me hablaba que en Cuba la luz es distinta. Sí, la intensidad de la luz cambia. Que la fotografía sale completamente distinta. Claro que señor Vincent Van Gogh es del que se habla de un episodio acerca de la oreja. Que se corta una oreja, pero tú sabes pues que pero de esto al parecer hay especulación y se generan muchos mitos, pero al parecer él se corta una oreja y se la envía a una mujer que supuestamente le llamaba la atención, pero bueno, se dice que Vincent Van Gogh durante la irrupción de la psicosis se le dispara la capacidad creadora. Entonces él empezaba a pintar y tanto se le disparaba esa capacidad creativa, tanto a nivel cuantitativo como cualitativamente, y pintaba una cantidad de cuadros. De hecho, se dice que algunos de sus cuadros más famosos los pintó cuando estaba en la fase más aguda de su enfermedad, cuando estuvo internado en el manicomio de Saint-Rémy. No, que allá lo llevó su hermano Theo. Así es, sin duda un personaje pues fascinante, un pintor fascinante. Locura de la historia, y creatividad. Pero sabes que vamos a pasar ahorita a uno de mis pintores favoritos. ¿Quién? Al maestro Francisco de Goya. Francisco de Goya. Francisco de Goya nace en 1746 y su deceso fue en 1828. Sí. Este señor sí duró un poco más. Y la obra pictórica de Francisco de Goya, que es tan rica, que es tan llena de muchas fases, tiene un momento conocido como la época oscura. O la fase oscura, exacto, sí. Y en verdad que si te pones a ver los
cuadros de Goya en esa época oscura son bastante inquietantes. Ahí podemos encontrar cuadros como el Aquelarre, Saturno devorando un hijo. Se me escapa algún otro. Unos viejos comiendo pan, creo que también es... Tremendo ese cuadro porque parece que éramos dos demonios. Sí, pero bueno, Mauro, ¿qué pasó ahí? Se dice que Francisco de Goya a los 46 años fue confinado a la cama porque perdió la audición y estaba muy enfermo. Los médicos no pudieron dar con un diagnóstico certero en aquel momento, ya que su sordera podía tener varias justificaciones como sífilis, se llegó a pensar en eso, en sífilis o un envenenamiento por plomo. Sin embargo, el artista también presentó trastornos mentales que afectaron su trabajo con las pinturas que tú acabas de decir. Entonces, hay especulaciones que sugieren que Goya padecía el síndrome de Susac. Te voy a decir qué es ese síndrome. Sí, ¿de qué se trata? Es una enfermedad que, además de causar pérdida auditiva y visión, también causa problemas cerebrales y de equilibrio, mira. Entonces, ataques de alucinaciones y delirios fueron frecuentes en ese periodo más crítico de la enfermedad del pintor. Entonces, ahí es donde retrata esas obras que tú acabas de mencionar y ahí se ve la melancolía humana, en esas pinturas se ve algo de oscuridad, de sufrimiento humano. Tremendo lo de Goya, sinceramente. Fuerte. Fuerte, uno, como te decía, uno de los artistas pictóricos. Un genio. Que me llama mucho la atención. Y aprovecho para mandar un saludo muy especial a la gente en España. En España, sí, Raúl, señor. Allá saludamos a nuestros oyentes en España. Tenemos otro pintor. Háblame de este pintor. A mí me llama mucho la atención el que me vas a decir. Edvard Munch. Edvard Munch es un pintor que siempre fue oscuro desde un principio. Hombre, es un pintor. Pero es que te vas a dar cuenta por qué era como tan oscuro. Edvard Munch, él nace en 1863. Es un pintor noruego. Resulta, Mauro, que por qué era tan oscuro en esas pinturas, porque es que Edvard Munch padecía de esquizofrenia. ¿Sí? Pero al parecer era su familia la que traía pues como esta herencia de esquizofrenia más bien, y a él lo que le diagnostican, perdón, es depresión caracterizada por una introversión, y se pudo haber dado por exceso de alcohol, porque tomaba mucho alcohol, pero ¿cómo te parece que por la continua relación con la enfermedad y la muerte es lo que a él lo empieza como a motivar a escribir y a decir yo, a pintar de esa manera? Y es que la hermana de él, Sophie, y la mamá murieron de tuberculosis. Y una hermana que le quedaba, Laura, estuvo ingresada y murió en un centro psiquiátrico por esquizofrenia. Imagínate, tenía esquizofrenia. Entonces, él llegó a escribir. Por eso me equivoqué ahora que a decir que pintó y dije escribir. Resulta que él llegó a escribir lo siguiente: enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna. Y desde entonces me han perseguido durante toda mi vida. Eso expresó Edvard Munch a lo largo de su vida. Fuerte. Entonces sí, tenemos una pintura muy conocida de él que es El Grito, sí, ¿no es cierto? Tremendo. Y hay otras cuantas más, pero la más reconocida, y los invitamos a que la puedan ver en y así internet, la encuentran como El Grito. El Grito, sí. Pero es que fue fuerte la vida de Edvard. Claro, trágica, fuerte, oscura. Trágica, y esto es algo que ha acompañado a muchos artistas. Y no todos de pronto tienen la fortaleza para sacar adelante esto. Bueno, y lo expresan. La resiliencia. Y lo expresan a través de su Mauro, arte. pero mira que vamos en pintores como conocidos. Pero tenemos por ahí un pintor algo desconocido para algunos, pienso. Pues incluso para mí, pues yo la verdad no lo conocía. Pero hablemos de él. Cuando me hablas del señor Martín Ramírez, que nació en 1895 y murió en 1963, este hombre también murió joven. Sí. Bueno, relativamente joven. Relativamente joven, sí, tiene razón. Sí. Este señor es de origen hispano. Mexicano. Y era autodidacta, sí, un pintor autodidacta muy interesante. Y todas sus obras las llevó a cabo en reclusión, ¿cierto? Prácticamente, porque si te das cuenta, él estuvo internado en un hospital psiquiátrico por 30 años. Y tenía una fijación con los espacios abiertos, con los arcos, con las puertas. Ajá, sí, con los espacios vacíos. ¿Qué quería decir Edvard a través de la pintura? Martín Ramírez, mira. Perdón, Martín, qué pena. Martín Ramírez, él en 1930 le diagnostican esquizofrenia, depresión aguda, catatonia y psicosis. Mira que tenía un diagnóstico psiquiátrico bastante complicado.
Pero fue entonces cuando él comenzó a pintar de manera habitual, cuando estuvo internado también. Y como tú decías, sus dibujos se caracterizaban por la inventiva gráfica, o sea, la manipulación espacial. Él se obsesionaba por las puertas, arcos, espacios vacíos, todo este tipo de lugares y con cierta perspectiva también muy interesante. Y también allí podemos ver la mezcla de la cultura popular mexicana, como él la plasmaba en sus cuadros. Y sabes que este personaje del que estás hablando, del señor Martín Ramírez, incluso me parece más relevante, Raúl, porque es un hombre autodidacta. Sí, Es un claro. hombre que llega a ocupar en este podcast o en Ujú. este capítulo un lugarcito para hablar de él por la relevancia de sus pinturas Claro. y adicionando que este hombre fue completamente Es que autodidacta. por su originalidad, Mauro y oyentes, este pintor fue reconocido como uno de los mejores pintores autodidactas del siglo XX. Entonces los invitamos también a que investiguen un poco acerca de Martín Ramírez, un gran pintor. Pero Mauro, vamos a dejar pues, yo sé que nos quedan varios pintores, pero vamos a pasar a la literatura. ¿Qué tal? Sí, como dices, probablemente no, estamos seguros que se nos quedan muchos pintores y los invitamos a que nos escriban y nos hablen acerca de esos pintores que de pronto ustedes conocen y que tienen este tipo de características, pero pasemos a la Que literatura. tuvieron algún tipo de enfermedad o problema mental o psiquiátrico. Así es. Entonces a empezar con los grandes genios de la literatura. Nada más y nada menos que empecemos con los rusos. Empecemos con el señor León Tolstoy. Ah, excelente. 910, 1828-1910, sí señor. un hombre que tuvo una obra literaria riquísima en su época y que también presentaba unas características similares a las que venimos hablando. Pero de él hay dos novelas que a mí me parece que son las más relevantes y es Guerra y Paz y Ana Karenina. ¿No te parecen? Esa Ana Karenina es bellísima. Novelas demasiado bien escritas, digámoslo de esa Muy forma. fluidas, Ujú. no son para nada sosas, muy fresquitas de leer, muy agradables. Sobre todo la de Ana, se las recomiendo muchísimo, buenísimo. Entonces, hombre, Mauro y oyentes, ¿qué pasaba con León Tolstoy? Mira que él tiene un ensayo que de pronto no es muy conocido, tal vez algunos lo hayan escuchado o leído, y es un ensayo que se llama Mi Confesión. Y en ese ensayo él habla de sus crisis depresivas, o sea, sea sincera y habla de esas crisis depresivas, cómo esta le afectaba y lo que él sentía cuando tenía esas crisis. Entonces, con el tiempo, al llegar la edad madura, su depresión empeoró. Imagínate, empeoró la depresión de León Tolstoy. Estaba demasiado preocupado por su éxito, se dice. Porque Eso me llama mucho la atención. vendía muchas novelas. Entonces, ¿sabes qué hizo? Él estaba tan preocupado por el éxito que estaban teniendo sus novelas y la venta de sus novelas que comenzó a donar sus posesiones. Y más tarde fue crítico de sí mismo, recriminándose no haber tenido el valor de suicidarse. Depresión profunda la León Tolstoy. Bueno, Mauro, ¿usted ha leído, personaje sin duda muy relevante, señor. alguna vez te leíste El viejo y el mar? Muchos hemos leído ese libro, a muchos nos lo mandaron a leer en el colegio. O sea que ¿con quién seguimos? Seguimos nada más y nada menos con el Ernest señor Ernest Hemingway, Este señor, escritor norteamericano, 1899-1961. Mira, también murió relativamente joven, 62 murió años. joven y con una historia de vida bien tremenda también. Mira, él gana un premio Nobel con la obra El viejo y el mar, ¿sí o no? Que ya lo hemos leído, a mí también me tocó leerlo en el colegio y tengo una edición antiquísima, viejísima y lo más de bonita en la casa. Claro, lo leí hace también mucho tiempo. Esos son libros que sin duda uno recomienda porque es que son muy buenos. Son libros agradables de leer, porque es que este tipo era un periodista. Ujú. Entonces tenía una capacidad de expresar y de narrar y una cantidad de figuras literarias pues interesantes. Entonces él mismo dijo en su momento que sufría de depresión, trastorno bipolar, que tenía rasgos de personalidad límites y narcisista y que más tarde sufrió psicosis. ¿Cómo te parece pues el tema y el caso de Ernest Hemingway? No, este hombre tuvo comportamientos también muy delicados, comportamientos que atentaban contra su propia Claro. vida. O sea, era temerario. Tremenda la historia de este señor. Sí, sí. Tuvo esos comportamientos de riesgo, como tú dices, ya que le gusta es que la pesca de altura, o sea, en alta mar y de noche y todo eso. Creo que en eso se inspiró para escribir El viejo y el mar. Y ahí también él era reportero de guerra, entonces imagínate esquivando balas y todo esto. Él vivió un tiempo en Cuba. Sí,
Sí, claro. Y se dice que en su árbol genealógico estaba poblado con familiares que sufrían de depresión, muchos de los cuales se suicidaron como él mismo, que sabías que se quitó la vida el 2 de julio de 1961. Este hombre se da un tiro. Él mismo fue con... Con una escopeta, con una escopeta, sí. ¿cierto? Lastimosamente, pues por su depresión. ¿Sabes una cosa? Creo que él no le gustaba dormir con la luz apagada. Toda la noche dormía con la luz prendida. Tenía Y tomaba mucho licor, pues era algún alcohólico. temor referente a la oscuridad. Sí, Mauro. Y también esquizofrenia, ¿no? Sí, se dice que era depresión, trastorno bipolar, rasgos de personalidad límite y narcisista, y también sufrió de psicosis. Ujú. Háblame de esa escritora. Virginia de Woolf. Virginia. Bueno, Mauro, Virginia Woolf es Ella nació en 1882 y a muere en 1941. 1941. Ve, es una escritora inglesa. Aquí como recomendamos pues, libros, películas, le recomendamos de este personaje, yo quisiera recomendarle a los oyentes una película que se llama Las Horas, que habla de la vida de Virginia Woolf y que es protagonizada, por esta actriz, Mauro, se me olvida. Nicole Kidman, gracias. Nicole Kidman. Sabes que se me olvidó ahí en el momento, pero bueno, es protagonizada por Nicole Kidman, una actuación grandiosa de esta mujer. Pero bueno, Virginia Woolf tiene dos libros que son bien conocidos y digámoslo como las obras importantes de ella. Ella es La señora Dalloway y Alfaro. Son de, digamos, las obras más conocidas de Woolf. Resulta que cuando ella tenía unos 20 años, ella era propensa a sufrir ataques de nervios, que se podrían entender como ataques de ansiedad hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, se cree que fueron provocados por un episodio que sufrió esta mujer de abuso sexual, entonces, en su infancia. Esto la marcó, ella era depresiva y en la Segunda Guerra Mundial, por los bombardeos alemanes, su casa que quedaba en Londres fue destruida, gravemente destruida. Y entonces eso hizo que ella entrara en una depresión, se va a vivir a las afueras de Londres y un día, en 1941, llega, llena sus bolsillos con piedras, bastantes rocas, y se mete a un río cercano a su casa y se ahogó. Así se de quitó. Alfonsina, ¿no? Alfonsina y el mar, tienes razón. Bueno, vamos a hablar ahorita de un personaje, Raúl, pero relevante, todo lo que ¿Cuál? ustedes quieran, y hablamos del señor Franz Kafka. Kafka. Franz Kafka. Excelente, ¿no? Excelente, este señor nace en 1883, muere en 1924. Este señor tiene algo, o sea, uno de sus textos más conocidos es La Metamorfosis. Claro. Pero es que, qué interesante ese texto. Y el proceso o el juicio también. Pero yo me acuerdo que la primera vez que tuve contacto con la literatura o con alguna obra de Franz Kafka fue con La Metamorfosis. Lo leí en el bachillerato y después la volví a leer porque me intrigó mucho y quise leerla ya en otro momento para ver si la entendía mejor. Y esa historia de Gregorio Samsa que convierte como en un escarabajo gigante es prácticamente la vida de él, la relación que tenía con su familia. Qué tremendo. Imagínate, porque es que él era un genio que sufría de ansiedad social y depresión. Entonces, Mauro, se dice, algunos historiadores dicen que al parecer él padecía de unos celos insufribles hacia sus hermanos, a quienes le deseó la muerte y lamentablemente 2 de ellos murieron de forma natural más tarde y Franz no fue capaz de superar la culpa, entonces se sumió en una depresión. Aparte de eso, también tuvo una relación muy tensa con su padre. Yo tengo un libro que se llama Carta al Padre y es un libro que él escribió pensando en esa relación que tenía con el padre y es un libro pequeño, pero muy intensa pues la forma como él se expresa. La obra de este gran literato es caracterizada por eso, porque son textos cortos. Sí, algunos, pero por ejemplo el juicio o el proceso es más larguito y es más denso, pero sin duda estamos frente a esta literatura de un gran escritor, un genio, como
como Franz Kafka. Sí, textos que sin duda son complejos, que hay que leerlos con mucha calma, Claro que sí. porque no se pueden tomar tan literal. Hay que, Hay que hay digerirlos. que digerirlos y entender lo que pretende el autor a través de su escritura. Pero es que mira, este personaje tan intenso que sentía tanto, que era tan sensible, en medio de ese caos que él vivía, tuvo un amor, pero no fue correspondido. ¿Y sabes qué pasó con esto? Le hizo entrar en una depresión más profunda todavía. ¿Mm? Pero bueno, pasemos de Franz Kafka a Hermann Hesse. Sin duda creo que tú leíste un libro de Hermann Hesse, ¿no es cierto? Hay varias obras, pero de las que yo más me acuerdo El es del lobo Lobo estepario. Estepario. Y el otro, ¿te acuerdas? El que tú leíste, Siddhartha. Siddhartha, Ujú. muy interesante el texto de Siddhartha, y hay otro, está Siddhartha y está Bueno, que yo me acuerde, el Lobo Estepario y Siddhartha, pero... Ah, Demian. Demian. Demian, claro. Bueno, mira, Mauro, se dice de Hermann Hesse que tuvo numerosos conflictos con sus padres, lo cual le llevó a estar continuamente moviéndose entre instituciones donde lo atendían, porque tal vez no podía o no tenía esa capacidad de poder convivir con sus padres. Entonces, más tarde, entre los años 1915 y 1919, entró en una etapa de depresión promovida por la muerte de su padre y la enfermedad de un hijo que tenía y una crisis esquizofrénica de su esposa. Entonces imagínate pues ese contexto y él llegó a plantearse qué sentido tenía la vida, ¿no es cierto? Teniendo inclusive ideas suicidas y un intento de cometerlo. hasta el momento todos Depresivos, depresivos esquizofrenia. y geniales a la hora de escribir, Pero a la unos hora de genios, pintar. sí. Pero mira que hay un tema curioso con Hermann Hesse, y es que debido a esa depresión y a estos problemas que tuvo de tipo psiquiátricos y también psicológicos, decidió acudir a terapia con un psicoanalista llamado J.B. Land. ¿Y sabes quién era J.B. Land? Fue discípulo de Carlos Gustavo Jung, que también pasaría a ser su terapeuta. ¿Y de qué te acordás de esto? Hubo otro personaje que estuvo en psicoanálisis con Freud. Pues imagínate que un Nada más. pintor que no nombramos, que también Sí, fue claro. un tipo genial y loco, Salvador Dalí. Salvador Dalí. Ujú. Salvador Dalí, ¿quién no ha visto el Una pintura. rostro o una pintura del señor Salvador Dalí con su un característico bigote, ¿no? Sí, y muy excéntrico. Muy Y era excéntrico, sí. prácticamente un genio, pero también una máquina de hacer plata. Este hombre llega un momento en que le dice a su terapeuta, venga hermano, usted me está curando, se me está acabando la creatividad, A su terapeuta, que era Freud. que era nada más y nada menos que el señor Freud. Raúl, pero vamos a pasar a uno de mis autores favoritos. Ay, un genio. El señor Edgar Allan Poe. Este señor nace en 1809 y termina su vida en el año 1849. Este hombre También joven. murió joven, de 40 años. Ujú. Considerado uno de los hombres que narraba los cuentos de terror más fantásticos. De suspenso. De suspenso y de terror. ¿Quién no se acuerda de Corazón delator? Imagínate. Tremenda la obra de este señor. Es que Edgar Allan Poe fue tachado de vicioso, de degenerado, de loco. Sin embargo, Mauro y oyentes, la realidad era que padecía de un gran desequilibrio mental. Aparte de eso, el hombre era alcohólico y también consumía ciertas drogas, otro tipo de drogas. Entonces, hoy en día está muy claro que él podía haber sufrido de trastorno bipolar. Y otros indican que podía ser epilepsia parcial compleja. Otros también indican que pudo padecer las dos, ya que podrían presentarse cuadros similares. Lo más triste de la vida de Edgar Allan Poe es que va caminando, creo que por una calle de Londres y cae desmayado. Lo llevan al hospital, resulta que es que estaba bajo una sobredosis de licor y de drogas, y finalmente él muere, como tú decías, de 40 años, pero la obra que deja, pues, y ese tema, ese título de ese libro que tú acabaste de mencionar ahora, Corazón delator, es increíble. Es uno de sus cuentos, Corazón delator. Muy recomendado, buenísimo, buenísimo. La capacidad de meterlo a uno en ese suspenso, de enganchar. Era un genio. Un autor sin duda, un genio, como lo venimos diciendo. Pero para ir avanzando, ¿por qué no pasamos, Mauro, de escritores ahora a músicos? ¿De quién hablaremos entonces? Ve, hay un personaje muy interesante que pues, su música me gusta bastante y es Robert Schumann.
1810-1856. Exacto, es uno de los compositores alemanes más importantes del romanticismo. Robert Schumann, se dice, sufrió lo que en aquel entonces se denominaba demencia precoz, posteriormente conocida como esquizofrenia. Mira, otra vez la esquizofrenia presente con la genialidad. Entonces se dice de Robert Schumann que veía visiones relacionadas con figuras religiosas, tanto angelicales como de demonios. Y fue internado durante un tiempo debido a esa esquizofrenia. Ahí tenemos pues un pintor alemán bien interesante, pero hay otro ahí, el que sigue te gusta. Músico, estás hablando. ¿No? Claro, músico, gracias. Gracias por ubicarme. Mire, hablamos a nada más y nada menos que de Tchaikovsky. Piotr Ilyich Tchaikovsky. 1840-1893. Este señor tiene una obra maravillosa. Muchas. Maravillosa. Yo me acuerdo en estos momentos, por ejemplo, de la abertura, se me olvida en este momento, pero me acuerdo, por ejemplo, El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes. Me acuerdo de Cascanueces, pues que es un ballet muy bonito de Navidad. Y, creo que es la abertura 1812. No, él tiene mucha obra buena. Tiene sí, mucha 1812 obra Tchaikovsky. Es realmente genial, te apacigua de alguna manera escuchar tranquilamente la música de este señor. Pero bueno, se dice de él que él tenía depresión. ¿Qué tenía este genio? Sufría. Que teniendo depresión lograba obras tan maravillosas. Sí, él tenía una depresión fuerte, profunda, y en aquel momento, estamos hablando de 1800, pues él se enamora de otro hombre, él era homosexual, y en aquel tiempo era pues mal visto. Fue muy difícil él poder manejar esta relación, y se dice que él termina suicidándose. Sácame de una duda, Tchaikovsky era de... Ruso. Entonces, un hombre muy varonil. En las pinturas que vemos, sí. Pues, pero entonces resulta que él se enamora de esta persona y era como difícil sostener una relación de tipo homosexual en aquel tiempo, y él termina pues más sumido en la depresión y termina suicidándose. ¿Por qué, Mauro? Porque en aquel momento existía la epidemia de cólera, y él tomó un vaso de agua sucia o contaminada. Entonces se hace la pregunta, ¿fue un accidente o un suicidio? ¿O fue con la intención? Al parecer fue un suicidio, ya que esta relación y este amor que tenía veía que era imposible, y muere voluntariamente a los 53 años. Lástima, ¿no? Claro que sí, un genio en la música. Muchas más obras maravillosas como las que tuvo. Gustavo Mahler. 1860-1911. Bueno, mira, de Gustavo Mahler se dice que era un obsesivo, como se refleja en su exigencia y meticulosidad como director, porque también era músico y era director, y en sus escasas y elaboradas obras se ve esa genialidad. Entonces, razones tendrán otros autores para decir que el músico padecía un trastorno bipolar, enfermedad atribuida, por otra parte, a muchos famosos compositores de la época, hasta el punto de que se llega a considerar la bipolaridad o la depresión como la fuente de creatividad, imagínate. Pero Gustavo Mahler sufrió de bipolaridad, depresión. Tremendo. Bueno, Raúl, pasamos ahorita nada más y nada menos que a un autor bastante polémico. Un genio. Un genio del que se ha especulado mucho, porque se ha especulado bastante de este señor. Hablamos nada más y nada menos que el señor Federico Nietzsche. Este señor nace en 1844 y muere a sus 46 años, ¿cierto? Este hombre era un genio. A sus 56 años en el año 1900. Claro, la cuenta bien. Pero bueno, para mí era un genio. Total. El señor Federico Nietzsche, como te digo, pues muy controvertido, han especulado mucho acerca de él. En algún momento le decían a las personas, no lean a Nietzsche, que se van a volver locos. Pero con una obra literaria maravillosa que hay que saber entender. Un hombre del que se ha hablado mucho. Bueno, mira, de él con respecto a su diagnóstico psiquiátrico se puede demostrar que desde niño padecía síntomas de esquizofrenia. O sea, él tenía alucinaciones visuales y auditivos. Hijo de un pastor también. Sí, de religiosos. Se dice que tenía como una afectividad plana. Se habla también de una grandiosidad, narcisismo, soledad, depresión. Imagínate todo
todo ese diagnóstico o ese perfil psiquiátrico que tenía este genio, pero es un berraco porque, por ejemplo, en El origen de la tragedia es donde, esta es una obra literaria del origen de la tragedia, es donde él desarrolla ideas que tienen que ver con la disolución del yo y que se traducen en el manejo del tiempo, la apología del éxtasis dionisíaco, del gozo, del disfrute, ¿no es cierto? Y la crítica a lo racional que Sócrates representa para él. Este tipo era un genio. Luego hay dos obras muy interesantes del periodo medio De Nietzsche. de Nietzsche, de su escritura, y es Humano, demasiado humano, y La Gaya Ciencia, que juntos suman más de 1000 aforismos estos dos libros. Y este texto es muy, muy interesante, pero te comento que estando en la universidad, yo tuve la oportunidad de tener contacto con Así habló Zaratustra. Me parece un libro genial y muy criticado porque él decía Dios ha muerto, pero es que hay que, hay que tener en cuenta que Dios hacía alusión a él que había muerto y qué crítica estaba haciendo Federico Nietzsche, ¿no es cierto? Entonces, se decía, por ejemplo, Mauro, y tú lo expresabas ahora, se ha especulado mucho que él murió de locura porque la sífilis le subió a la cabeza y todo, y resulta que no. Puede consultar tres historiadores serios que coinciden en que él no tuvo sífilis y que probablemente ni siquiera llegó a tener una relación sexual. Era un hombre que tenía el manejo de sus emociones de una manera pues muy elevada, y él habla del superhombre precisamente en este libro de Así habló Zaratustra. Entonces, Mauro, hay muchas especulaciones, pero la imagen que a mí me queda de Nietzsche como genio es cuando está en Turín, en Italia, y ve a alguien que está golpeando un caballo y él se arroja para proteger el caballo, abraza al caballo y dicen que se desvanece y se desmaya, y ahí él empieza el viaje a la profundidad de su mente. Tú tenías una frase muy interesante que me decía la vez pasada Sí, acerca del el que la decía, aquel que mira mucho el abismo, contempla mucho un abismo, contempla mucho el abismo, cuidado, porque lo puede atrapar, algo lo puede así, como absorber, o ¿no es cierto? absorber. Entonces ahí él se hundió, se llama el hundimiento de Nietzsche. Mm. Muere loco. Nietzsche tiene una obra literaria buenísima, Raúl. Nietzsche tiene también un texto que es El superhombre, Exe homo. que también tiene una narrativa muy interesante. ¿Y por qué no los invitamos a que exploren a Nietzsche? Claro, es bueno. Hay una película también. Bueno, les recomendamos una película que la pueden conseguir ahí en YouTube o en una de estas plataformas en internet que se llama El día que Nietzsche lloró. Un genio sin duda. Sí. Se nos quedan muchas cosas de Nietzsche, pues, pero vemos cómo esa genialidad en la filosofía y todo lo que le aportó a nuestra cultura está acompañado también de ese sufrimiento por estos demonios de la locura, por estos demonios de la depresión, de la enfermedad mental. Demonios que sin duda todos llevamos en algún porcentaje, En uno alguna más medida. alto, otros más poquito, pero sin duda los tenemos. Raúl, bueno, vamos llegando al Vamos final. cerrando, pero yo quisiera, como Mauro... Y se nos quedan muchos, sin duda. Por ejemplo, se me ocurre el señor Oscar Wilde, que No, también es un personaje Mauro. súper interesante. Mauro, pero me acabaste de refrescar la memoria en algo, y es, no sé, se nos iba a escapar, porque no va a dejar que se escape, el señor Fyodor Dostoyevsky, hermano. Este señor también sufría, creo que de epilepsia, también sufrió de depresión, pero es un genio porque el primer libro que yo leí de él fue Crimen y Castigo. Nada más y nada menos. El Crimen y idiota, Castigo. el jugador. Este tipo era también un genio que su genialidad estuvo acompañada de la locura, de la enfermedad mental, de la enfermedad psiquiátrica. Entonces, Mauro, para ir cerrando, hasta el momento la relación entre creatividad y locura ha sido estudiada fundamentalmente desde el punto de vista histórico, biográfico y también psicológico. Y ha estado documentado y han estudiado los casos individuales a los cuales los trastornos mentales parecen haber abierto como esa puerta al genio creador. Pero yo sí quisiera terminar con una investigación corta que hicieron dos científicos del Instituto Karolinska de Estocolmo, son suecos. Uno se llama Fredrik Ulen y el otro se llama Orhan de Manzano. Ellos presentaron un detallado informe al respecto. Entonces, mira, en ese trabajo que hizo Ulen y de Manzano, ellos estudian los procesos cerebrales y que se dan o que demuestran que el sistema de dopaminas
en el cerebro de personas creativas se asemeja en muchos aspectos al de personas con el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, mira, las personas creativas no filtran de manera tan estricta el torrente de impresiones sensoriales. ¿A qué impresiones sensoriales me refiero, Mauro y oyentes? A impresiones visuales, auditivas, olfativas, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, con el que nosotros estamos en contacto todo el tiempo con esas impresiones sensoriales, ellos no tienen ese filtro, lo cual le aumenta la capacidad a estos individuos de percibir esas relaciones y crear asociaciones originales y a veces hasta extravagantes o delirantes como estos genios, ¿no es cierto? Entonces, mira pues, este estudio de estos dos científicos, cómo muestran que las imágenes del cerebro revelan asombrosas similitudes en los procesos neuronales de las personas altamente creativas y aquellas que padecen esquizofrenia o enfermedad mental, Mauro. Sin duda una cajita de sorpresas esa computadora a la que le llamamos cerebro. Muchas cosas por descubrir. Pero yo creo que más que cajita o cerebro es más bien un órgano vivo que es más inclusive complejo que una máquina, o sea, mirándolo desde un sistema más bien, desde un enfoque sistémico. Completamente de acuerdo. Bueno, Raúl, vamos llegando entonces al final del episodio. No quisiera despedirme sin antes recordarle a nuestros oyentes que no se olviden de escribirnos, de hacernos recomendaciones, de darle me gusta. Eso nos ayuda mucho, es gratis, solamente es apretar un botoncito y no olviden compartirnos. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauro y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.